Bueno, buenos días con todos, muchas gracias. Debo iniciar saludando aquel comunicado de nuestra universidad que ha tomado una postura clara y firme respecto de esta situación de contexto que nos ocupa analizar el día de hoy. Agradecer, por supuesto, también a las autoridades, al señor rector, a la señora vicerrectora y en general a todas las autoridades que nos permiten tener estos espacios de diálogo para construir de manera colectiva este conocimiento que es fundamental para poder formar criterio frente a lo que está pasando. Es decir, el día de hoy nos encontramos y en estas reflexiones mi aporte busca hacer o transmitir en ustedes algunas ideas, puntos claves que pueden servir para formar criterio y también para el debate. Luego podremos conversar o profundizar acerca de ello. A mí me gustaría, digamos, en esta primera parte, iniciar haciendo diferenciaciones o marcando, si se quiere, conceptos claves que es con los que siempre debemos arrancar para saber de qué o frente a qué estamos. Lo primero es que existe una rama del conocimiento en el mundo del derecho que se llama derecho penal, y esta rama del conocimiento emerge, o digamos su genealogía responde a limitar la barbarie, a limitar la venganza, a limitar el conflicto. Es por eso que el Estado toma para sí este poder de sancionar, de castigar. Cuando escuchamos poder punitivo, estamos hablando de castigo, de sanción. Y esa sanción es un ejercicio de la violencia estatal, pero cuidado, es una violencia que la hemos legitimado y que está regulada, por tanto tiene sus límites. Y de esto entonces se va a ocupar esta rama del derecho. Ahora bien, también es importante que como ciudadanos tengamos mínimos elementos diferenciadores, y este también es un término que quisiera, digamos, que todos nos llevemos en esta mañana, que es bienes jurídicos. ¿A qué llamamos bienes jurídicos? ¿Sí? Porque si el Estado tiene un poder de castigar, también yo como ciudadano, más que tener derechos, también tengo esto que denominamos bienes jurídicos, que son requisitos indispensables para la realización de nuestra vida cotidiana en paz y en libertad. Así podemos tener bienes jurídicos individuales a los que identificamos todos como vida, integridad física, integridad sexual, patrimonio, etc. Pero también existen bienes jurídicos que son colectivos, y en estos, por ejemplo, tenemos algo que reclamamos todos: una eficiente administración pública, una eficiente administración de justicia. También reclamamos seguridad pública, salud pública, y esos bienes jurídicos no solo le corresponden a una persona, sino al conglomerado, a todos los que formamos parte de esta sociedad. Ahora bien, siguiendo esta idea de bienes jurídicos, el derecho penal se ampara en la teoría del Estado, que muchos de los que cursan aquí derecho ya se han acercado, y es esta teoría de que el Estado va a entrar a protegerme. Hay autores que se decantan por decir, como Jacobs, el derecho penal no protege nada, pero hay autores que se van a decantar en decir, bueno, protege, y lo hace a través del derecho penal de manera subsidiaria. Es decir, si no ha sido posible que me proteja a través del derecho civil, del derecho tributario, del derecho administrativo, entonces que entre a protegerme a través del derecho penal. Esto es importante porque aquí vamos a ir marcando la diferenciación de lo que hoy por hoy nos está diciendo el Estado frente a estas nuevas reformas o regulaciones que enfrentamos. Otro elemento, digamos, que es decidor, es que tengamos claros que existen conductas prohibidas, penadas, reprochadas, que en la antigüedad se conocieron como tabú. Y hoy por hoy esa conducta penalmente reprochada o prohibida la encuentro yo en el Código Penal. Abro mi COIP, mi Código Orgánico Integral Penal, y veo que es delito y que no es delito. Y existe una clasificación en los tipos de delito. Habrá unos delitos que son de resultado y otros delitos que son de peligro. En el delito de resultado yo tengo que ver con claridad si ha habido una lesión o una amenaza a este bien jurídico protegido al que me he referido antes. Por ejemplo, la vida. Si he atentado contra tu vida, por ejemplo, te he disparado y el resultado es de muerte, habré lesionado tu bien jurídico protegido vida. Si has sobrevivido, habrá quedado en grado de tentativa, pero habré amenazado tu vida, estuvo en riesgo tu vida.
Pero también existen otros delitos que son los delitos de peligro. Este delito de peligro no exige que se verifique que te hayan lesionado o amenazado el bien jurídico protegido, vida, patrimonio, frente a los delitos de seguridad que estamos hoy día conversando. Pero el legislador ha decidido que el mero hecho de aumentar el riesgo ya es delito. Es decir, si yo probablemente voy caminando con un arma y no la saco, la llevo en mi cartera, en la guantera de mi auto, no estoy lesionando un bien jurídico protegido, vida de nadie, pero he aumentado el riesgo, porque recordemos que vivimos en una sociedad de riesgo. Si yo salgo de aquí, cruzo la calle, tengo un riesgo. El mero hecho de cruzar por el paso cebra puede que sea el riesgo permitido. Si no espero que se detengan los autos, aumento ese riesgo. Es lo mismo. Si yo porto un arma conmigo, aumento el riesgo permitido que puede hacer que yo vulnere el bien jurídico protegido a vida o el bien jurídico protegido a integridad física. Esto es importante porque, de acuerdo a la tipificación o al esquema de delito que veníamos teniendo, estas conductas eran encasilladas precisamente en estos últimos delitos, en los delitos de peligro. Es decir, no espera que dañes a nadie, pero el mero hecho de adecuarte, de cumplir esa conducta prohibida, ha aumentado el peligro. Ahora bien, cuando estamos nosotros, siguiente por favor, cuando nosotros estamos hablando de porte o tenencia, y utilizo este elemento disyuntivo, no es lo mismo que estemos frente a un porte que a una tenencia de armas. La tenencia de armas, es decir, no pueden ser utilizados como sinónimos. La tenencia es cuando yo tengo un arma letal. Ya Naciones Unidas ha explicado, no hay diferencia entre letales o no letales, depende de cómo las emplees, todas pueden ser letales. Si yo tengo un arma en mi casa, en mi sitio de trabajo, en un lugar determinado, eso es tenencia. En cambio, si yo llevo el arma consigo, ¿sí?, a donde yo me desplazo, eso será determinado como porte. Esto es importante porque hay una diferenciación en la propia definición del tipo penal. Ahora bien, a mí me ha parecido interesante traerles, luego de esta diferenciación, la siguiente lámina, por favor, para que ustedes puedan visibilizar. Quizás esto rompe con la regla de que no tanto texto en la lámina, pero lo que he querido es confrontarles cómo venía siendo y qué nos plantean hoy. Es decir, fíjense en el 360 vigente, porque sigue vigente, ya explicaré, ha dicho de manera expresa que son delitos de peligro, tanto tener cuanto portar armas sin autorización. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo cambia el esquema? Cuando este artículo 360 sufre la reforma, el que entra al registro oficial el 29 de marzo, pero que entrará en vigencia formalmente el 12 de mayo. El 12 de mayo tenemos este texto, a partir del 12 de mayo, que dice: la tenencia puede ser que tú tengas un arma de uso civil para defensa personal. Y lo pongo en rojo porque ahí sí ya, digamos, entramos al escenario peligroso, peligrosísimo. Para defensa personal, sin autorización de la autoridad competente del Estado. Bien, y si ustedes se fijan en la reforma del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, respecto del porte, no hay ninguna reforma en términos legales. Pero luego aparece un decreto, el 707, que se expide por parte del presidente de la República el 1 de abril del 2023, y ese decreto, en el artículo 1, autoriza lo que se le estaba olvidando autorizar al COIP: porte de armas para uso de defensa personal. Entonces, primero aquí, a través de la potestad reglamentaria, nos saltamos algo que debía ser reforma en términos de ley, que esto es algo que saben los abogados. Sin embargo, lo que te dice es: yo te permito con autorización que te defiendas con el empleo de un arma. Y eso, digamos, es lo cuestionado aquí desde el punto de vista del derecho penal. También reformará los requisitos del reglamento para obtener o acceder a ese permiso. Siguiente, por favor. Fíjense ustedes que aquí ya puede haber un cuestionamiento de si los requisitos son menos o más flexibles. Hay una exigibilidad, ¿por qué 25 años? Alguien podrá cuestionar y decir, como la autorización la saco vía administrativa, esto puede ser
fuente de corrupción, bueno, eso será una segunda discusión. Pero vamos a lo penal, vamos a lo de fondo que quiero yo, digamos, transmitir en estos pocos minutos que nos quedan. Se trata de decir, o se intenta decir, o esta es la narrativa que nos llega, que el que tú puedas portar o tener un arma para defensa personal descansa o asienta sobre la figura jurídico-penal que seguramente muchos hemos escuchado, que es la legítima defensa. Pero esta legítima defensa no es que yo la puedo argumentar sin más, tiene requisitos, tiene condicionantes que se deben cumplir. Y estos requisitos, evidentemente, me van a permitir que sea una causa de justificación para haber yo vulnerado el bien jurídico protegido de quien me estuviese o yo sostenga me ha estado atacando. Entonces, fíjense en que la legítima defensa lo que quiere es que yo, por haberle disparado a usted, matado, no matado, o haberle apuntado a usted con un arma, no pague pena. En términos sencillos es eso. Pero ahora bien, ¿cuáles son los riesgos? Que evidentemente, como es una figura prevista en el Código Orgánico Integral Penal, cumple sus requisitos. Y esos requisitos, siguiente por favor, esos requisitos son que la agresión sea actual e ilegítima. Es decir, si A va caminando por el pasillo de la universidad y se encuentra con B, y B le ha agredido ilegítimamente, es en ese momento que A se encuentra facultado para responder. No más luego, no más tarde, no al día siguiente. Otro requisito que juega aquí es que haya proporcionalidad en la respuesta. Efectivamente, yo tengo una necesidad racional de defensa, pero tendré que demostrar que ha habido proporcionalidad. Si B ha dado un puñete, por decirle algo a A no podrá decir mi reacción fue dispararle en la caja torácica, porque evidentemente lo que ha buscado ahí no es repeler la agresión, sino matarle. Y esos son los riesgos a los que nos enfrentamos con esta permisividad que ha dado el Estado. Y el siguiente requisito es que haya falta de provocación suficiente por parte de quien defiende el derecho. Es decir, A no ha provocado a B, no ha hecho nada en el mundo de lo fenomenológico para que B le agreda, por esa desagresión es ilegítima y por lo tanto, entonces, se cumplen los requisitos de la legítima defensa. Pero esto no es tan sencillo, porque esto quiere decir que debería disparar en el momento, debería tener esa capacidad de responder racionalmente en milésimas de segundo. Esto quiere decir que tendré que demostrar también que yo no hice nada para que B me ataque, ¿sí? Ahora, es una figura que se puede plantear como teoría del caso o como hipótesis de una defensa de alguien que esté en estas circunstancias, sí. Pero hasta eso usted ya cayó en las redes del derecho penal, porque habrá que ver si logra comprobar y demostrar que tuvo esos escenarios para poder haber actuado como actuó y arrebatar una vida o lesionar a alguien. Pero esto implica, y esto es lo que yo siempre trato de dejar en las aulas de clase, que el derecho penal es nocivo y lesivo por naturaleza. Porque por más que pueda durar el proceso penal 2, 3 años y al cabo de los 2, 3 años usted diga no hay delito, ya padeció todo lo que implica un proceso penal. Y con altísimas probabilidades de que le dicten prisión preventiva. Y todos sabemos la crisis carcelaria que atraviesa nuestro país. Por lo tanto, no es que mañana yo puedo decir me intentan robar y me defendí. Y no pasó nada. Ah, no, legítima defensa. No, usted va a tener que afrontar un proceso penal. Ahora bien, aquí hay que diferenciar entre defensa y retaliación. La defensa va a ser que yo reaccione o responda ante un peligro inminente. En cambio, la retaliación es la venganza o el castigo. Y aquí me parece que es peligrosa la narrativa que se maneja de que alguien diga, yo vi que estaban pasando unos ladrones y dispara. Ahí no hay legítima defensa, ahí hay una retaliación. Y luego, claro, va a decir, yo vi una cadena presidencial que decía que esto se puede. No, no se puede. Por eso es que el sujeto tiene que aprender a diferenciar entre ataque y defensa, cuando realmente estoy en el escenario de necesitar una defensa. Entonces, evidentemente, hay un aumento de violencia con esta permisividad. Y fíjense ustedes que los estados y las sociedades más bien tienen el debate contrario al que estamos teniendo hoy. ¿Cómo hacemos para sacar a las armas la permisividad de portar armas de nuestras legislaciones? Y alguien dice, pero en Estados Unidos se permite.
Sí, pero incluso en Estados Unidos, el permitir usar armas descansa sobre un fundamento del derecho a la libertad. Luego podremos cuestionar si eso cabe o no cabe, le parece bueno, malo, regular. Acá le están diciendo use armas para protegerse. No es un fundamento de libertad, es un fundamento de seguridad, lo cual nos vuelve mucho más proclives a que se exacerbe la violencia. Quiero acabar diciendo que las armas evidentemente son fuente de violencia. Todos aquí en algún momento hemos tenido una riña, un tema de tránsito, de violencia intrafamiliar, probablemente un tema en los bares, en las discotecas, los jóvenes. A eso añádale un arma para ver cuál es el resultado. Más delitos, más violencia. No porque yo digo me quería robar, me van a salvar del proceso penal. Por tanto, un arma no es un tema, no puede asociarse con un tema de seguridad. Por el contrario, es un tema de inseguridad. Y es un tema de inseguridad que nos despoja a nosotros de todos los demás derechos que podríamos tener cobijados en este Estado de Derecho. Había yo iniciado, y con esto quiero cerrar, diciendo el derecho penal emerge para limitar la vindicta, la venganza privada. Si ustedes se fijan, esta permisividad nos regresa a eso, a los inicios del derecho penal, a inicios, si se quiere, de la República. ¿Por qué? Porque el Estado me está diciendo, yo no puedo protegerle, protéjase usted. Yo no puedo cuidarle, cuídese usted. Y también entra en crisis este propio concepto del Estado de Derecho, que va a ser el Estado el que me proteja en términos de seguridad por su monopolio de la violencia que puede ejercer. Yo creo, y esta es mi opinión personal, baja la intensidad del Estado de Derecho, entra en crisis, se visibiliza mucho más cercano un escenario de Estado fallido. Y por contrato social, si ya convenimos que el Estado se encarga de nuestra seguridad, bueno, esto quiere decir que nos están cambiando nuestro contrato social. Porque ahora el contrato social dice, protéjase usted, cuídese usted. Quiero terminar diciendo que creo que estamos en un gran escenario, en un gran espacio de profundas reflexiones, y que esto lo único que nos puede abocar es evidentemente a rechazar el uso de las armas dentro de nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias. Quiero además expresarles mi complacencia y mi alegría de que la universidad esté topando estas cosas. En general, digamos, uno piensa que la universidad, como el ámbito de discusión, de pensamiento crítico, del saber, siempre debe estar cerca de la problemática de la sociedad. Esta es una noción de responsabilidad fundamental. Pero yo tengo la impresión de que este es un momento particularmente importante para que la universidad esté y participe. Este es un momento particularmente importante. Y lo es básicamente por dos razones. Primero, porque me parece que estamos viviendo un proceso de destrucción de las formas de representación social y política. En algún punto voy a comentarles un poquito los niveles de aprobación institucional, ¿no es cierto? Entonces, si tienes un ejecutivo que cree el 12 o 13% y bajando, o una policía con alrededor del 10%, una asamblea, etcétera, etcétera, evidentemente los mecanismos de legitimidad de actuación están colapsados. Entonces estamos viviendo eso de una manera muy profunda. Y la segunda cosa es que estamos colocando y tomando decisiones tremendamente complejas sin que tengamos la política pública basada en evidencia, que es un elemento básico de formulación de política pública en cualquier sociedad contemporánea, ¿no es cierto? Es decir, a un señor que estuvo de secretario de Seguridad hasta hace poco, dice que está muy bien el porte de armas. Cuando el periodista le pregunte, y dígame un país en el cual esto haya funcionado, dice, bueno, esa parte no le puedo contestar, ¿no es cierto? Justo esa parte no le puedo contestar. Y entonces cuando uno mira los estudios en torno a eso, es bastante claro que hay una correlación entre el incremento de la violencia y la cantidad de armas que hay en una sociedad. Es decir, todos los estudios demuestran más bien eso. Entonces yo quiero exponer vuelve nomás al comienzo, con paciencia, digamos. Lo que quiero plantearles es básicamente como 4 aspectos fundamentales. Mirar un poquito la naturaleza del fenómeno que estamos viviendo. En segundo lugar, identificar algunos aspectos de contexto. Luego hacer una pequeña discusión de las distintas visiones para encarar el problema de seguridad.
Y luego, no sé si queda para esto, para la próxima, discutir algunos elementos de política pública. Entonces, dale, por favor. A ver, lo que estamos viendo es una cosa muy compleja. Es además un tema regional. América Latina tiene entre el 9 y 10% de la población mundial. Sin embargo, en este momento en América Latina ocurren el 30% de homicidios de todo el mundo. ¿Ya? Este es un primer elemento que debería alertarnos. Es decir, estamos viviendo efectiva y penosamente en una región tremendamente compleja, muy violenta. ¿Ya? Esta es la realidad. Más violenta incluso que otras sociedades y otras realidades. Ese comportamiento de la región, sin embargo, tiene algunas características y solamente voy a relevar lo siguiente que hace relación a nuestro país. Es decir, aquí ustedes ven cuál es el comportamiento, digamos Venezuela, El Salvador, Jamaica, Honduras, etcétera. Pero lo que tenemos en los últimos años, este es un gráfico comparativo del 18 al 22, es lo que ocurre básicamente en 3 países, ¿no es cierto? Voy a poner algunos ejemplos. El caso del Salvador, ¿no es cierto? Es un elemento increíble el comportamiento, ¿no es cierto? Hay una disminución bastante significativa. Ustedes saben que hay todo el debate de Bukele y las formas y los mecanismos. Estos resultados de alguna manera legitiman, como vamos a ver luego, un tipo de aproximación. ¿Ya? Sí, sobre esto vamos a volver luego, pero estos son los datos. Habría que ver a qué costo, ¿no es cierto? El otro elemento que no deja de ser llamativo es este, ¿cierto? Lo que pasa en Ecuador. Estas son las tasas de homicidios que tenemos en el 18, en el 19, en el 20, y ustedes miren lo que pasa en el 21 y en el 22. La mala noticia es que todo hace pensar que el 23 va a estar más alto que esto. O sea, si comparamos el comportamiento del primer trimestre del 23 con el primer trimestre del 22, ya tenemos un nuevo incremento probablemente de más del 30% de homicidios. Y entonces eso hace que este país, ¿no es cierto?, que hasta hace algunos años era catalogado como una isla de paz, hoy estemos peleando el 4º lugar probablemente de países más violentos de la región. Entonces, esto es lo que ocurre. Este incremento también ocurre en el caso de Uruguay y en el caso de Chile, pero evidentemente no tiene estas implicaciones, ¿no es cierto? Estos son incrementos en 2 países que no tienen estas implicaciones como el caso ecuatoriano. Vamos rapidito, ¿no es cierto? Este era un poco, vamos al siguiente mapa. Este era como el dibujo que teníamos en el caso de América Latina. Ahí ustedes ven, digamos, penosamente el caso de Venezuela. Es un caso terrible, digamos, en términos, sí hay una tendencia decreciente, sí. No deja de tener, sin embargo, una tasa de homicidios muy alto. Y aquí tenemos que en el 18 esto está fuertemente concentrado en México y la parte norte de Centroamérica. Esto ocurre de alguna manera hasta el 2019, pero sigue, por favor, no me detengo mucho. Pero miren lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Ya el Ecuador está plenamente incorporado, ¿no es cierto?, en este circuito del área más violenta, ¿no es cierto? Que podríamos decir es básicamente México, Centroamérica y la parte norte, digamos, Colombia y Ecuador en el caso de América Latina. Sigamos. De este comportamiento, realmente el año que es terrible es el 2022, el año que terminamos. Uno de los temas sobre los que volveré es que no es fácil la propia información. Es decir, ahí tenemos, igual que en el caso del COVID, un problema gravísimo de información abierta, disponible y adecuada. Pero esto es lo que tenemos. En este año tuvimos 4.600 asesinatos, con un incremento del 82% en relación al año anterior. Pues piensen ustedes, 4.600 asesinatos, homicidios. Es decir, estamos hablando de muchísima gente, ¿no es cierto?, de un porcentaje increíble de personas. Sigue, por favor. Este incremento, ¿no es cierto?, aquí tenemos hasta mayo del 22, esto va subiendo, como les digo, tiene este comportamiento a lo largo de los últimos años. Y claro, efectivamente uno puede encontrar sin duda causas estructurales, pero miren ustedes que la tasa de homicidios que teníamos hasta el 2017 y 18 era todavía esa tasa, digamos en torno a 5 o 6. Estamos hablando de un fenómeno muy de estos últimos años, ¿ya? Esto no quiere decir que no hay causas estructurales, pero este es el comportamiento que tenemos en estos últimos años. Sigue, por favor. Y esta es, de alguna manera, como la geografía, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo.
Este es el comportamiento de los homicidios por provincias. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso del Oro, que del 2017 teníamos, digamos, aproximadamente 56 homicidios, pasamos a 146. Miren lo que ocurre en Guayas, pasamos de 280 a 1.190, prácticamente 2.000 homicidios. Miren lo que ocurre en Pichincha, hay un incremento que no es tan grave, y en Santo Domingo. También hay que hacer notar el hecho de que algunas de las territorios o provincias no tienen ese comportamiento. Es decir, es un fenómeno que tiene una espacialidad. Entonces está claro, ¿no es cierto? Hay una espacialidad del fenómeno. Estos elementos, sigue por favor, y tal vez no me detengo más. Esto es, por ejemplo, lo que pasa de homicidios en valores absolutos. Cuando uno mira esto, hay claramente, digamos, un tema de espacialidad. Estos aspectos que he presentado muy brevemente, digamos, son como la primera aproximación que uno debe tener del problema. Es decir, poder construir cuál es efectivamente la situación que está enfrentando. Porque eso permite, digamos, construir una hipótesis causal o unas hipótesis de intervención. La pregunta es, ¿cuáles son las hipótesis de intervención actuales? Es decir, sobre qué fundamentos, sobre qué comprensión del fenómeno se está actuando en este momento. Bien, tal vez en esto simplemente decir que, por ejemplo, el tema de robo a personas y el tipo de violencia que tiene implícito el robo a personas es tremendamente grave, ¿no es cierto? Tremendamente alto. Sigamos, por favor. Bien, no quiero agobiarles con datos, y esta es un poco la realidad. La realidad ahora es peor que esa. Esta es una encuesta de Quito, ¿cómo vamos? La inseguridad era el 40%, si le sumamos a las pandillas de narcotráfico 6, es más o menos el 46%. En las encuestas actuales, digamos las que se han cortado ahora, la seguridad es el primer problema de preocupación con cerca del 70% de la población. Entonces, eso que es como el principio básico de la vida, ¿no es cierto?, de la seguridad, digamos de la tranquilidad, es en este momento el primer elemento de preocupación, con fuertes elementos de disolución del tejido social. Si lo que estamos mirando en algunos casos como Esmeraldas, por ejemplo, es una cosa tremenda, ¿no es cierto? No es ya un problema de hechos aislados, es un problema de una sociedad que está colapsada. Entonces, los sectores medios que pueden salir de Esmeraldas están saliendo con la familia, con los hijos. Los colegios que antes ofertaban para esos sectores están saliendo. Las universidades difícilmente van a poder tener cupos ahí. Los establecimientos comerciales cierran a las 4 o 5 de la tarde. Evidentemente hay un colapso del sector turístico y es una sociedad absolutamente golpeada, profundamente golpeada, ¿cierto? Estructuralmente golpeada. Lo que vimos con el tema de los pescadores es una cosa ya insólita, ¿no es cierto? Y entonces estamos sometidos a un contexto de indefensión, ¿no? Entonces no es solo ya un problema de robos, de homicidios, es un problema que afecta los soportes fundamentales de la convivencia de una sociedad. Esto es lo que estamos enfrentando. Y entonces, algunos elementos que vale la pena plantear, ¿no es cierto? Primero, se trata de un fenómeno multidimensional. Sí es un problema de policías, pero no solo es un problema de policías. Cuando uno mira, digamos, quiénes son esos 4,000 y pico de muertos, básicamente estamos hablando de jóvenes, varones entre 15 y 25 años de sectores populares. Y entonces, si tenemos una sociedad que lo que está haciendo es produciendo, proveyendo, digamos, es horrible, digamos, pero carne de cañón para las actividades delictivas, evidentemente eso funciona así todo el tiempo, porque los mecanismos de reclutamiento que hay ahora son permanentes, ¿no es cierto? Si tenemos una situación de impunidad, si tenemos una conflictividad enorme en las propias instituciones, recuerden que hace poco tuvimos el escándalo de Don Nasa, ¿cierto? De un señor que estuvo en las instalaciones del sitio más seguro que debe tener un país, que es el Ministerio de Defensa. Y después se murió y hace unas semanas apareció asesinado el principal implicado en ese proceso. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿de verdad uno quiere que confíe en esas instituciones? O sea, en serio nos están planteando que confiemos en esa estructura institucional. Entonces es un fenómeno multicausal. Hay una segunda dimensión que es una dimensión estructural, que yo he combinado, digamos, los temas de pobreza y desigualdad, porque estoy convencido de que no hay una relación directa de pobreza
con los temas de actos de violencia. O sea, sobre eso hay que tener mucho cuidado porque hay una fácil tendencia, ¿no es cierto?, a asociar esos dos elementos. Todos los delincuentes de lo inseguro es lo pobre. ¿Ya? No sé si me explico, ¿no es cierto? Esta especie de estigmatización. Y esto, lo que sí hay, ¿no es cierto?, es evidentemente una desconstitución de mecanismos básicos de contención social. Entonces tenemos un impacto gravísimo del COVID. Este fue uno de los países con menos fortaleza en la política pública redistributiva frente al COVID, ¿no es cierto? Entonces tenemos zonas, hay por ejemplo muchos estudios que demuestran que en economías informales, cuando hay crisis, la economía informal de alguna manera lo que hace es convertirse en un colchón de la pobreza. El COVID impidió eso, porque la gente no podía salir a la calle. Y entonces lo que hizo el COVID en algunos de nuestros países es desplazar ya por fuera a niveles de extrema pobreza y de marginalidad a importantes sectores de la población. ¿Ya? Entonces, digamos, hay una serie de elementos de orden causal. La violencia afecta fundamentalmente a los jóvenes. Estos son los datos que tenemos para América Latina. Los jóvenes de entre 15 y 29 años son el 40% total de homicidios y un elemento que es terriblemente doloroso, cada vez más alto el porcentaje de niños, ¿ya?, que están en este contexto. Y me parece que es importante colocar como estos tres elementos, ¿no es cierto? Un debilitamiento de las estructuras institucionales. Creo que Alejandra presentaba muy bien, digamos, esa aproximación. Hay unos fundamentos básicos que hacen el Estado de Derecho, digamos, ese es el contrato social, pero aquí tenemos básicamente estas cuatro cosas, ¿no es cierto? Un debilitamiento de las capacidades públicas, esta visión tremendamente restrictiva respecto de el papel del Estado, ha debilitado paulatinamente capacidades públicas, financieras. Entonces, cuando uno escucha que no pueden comprar chalecos, ¿ya?, porque a los 2 años se dan cuenta que la ley de contratación pública tiene unas complejidades y que a lo mejor podamos tener chalecos en los 2 próximos años que vienen, nos dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando no hay munición, ¿no es cierto? Cuando se viralizan en redes que los delincuentes tienen que bajarse a empujar el patrullero. Cuando cualquiera que vive en esta ciudad sabe que hay muchas UPCs abandonadas. De eso estamos hablando. Entonces hay un debilitamiento profundo de capacidades básicas de un Estado, de capacidades de regulación, presupuestarias, de ejecución. Hay una crisis de legitimidad y de representación política. Vivimos en una especie de esquizofrenia, ¿no es cierto? El 90% de la gente vive en el contexto de la sobrevivencia. Los sectores de representación política están en otro tema, ¿no es cierto? Están en la sobrevivencia, pero del gobierno, ¿no es cierto? No de la gente. Es como que vivimos 2 mundos paralelos, ¿no? Hay un problema que yo creo que es muy grave, que es de ausencia de contrapesos, 2 minutitos más, de sectores, digamos, de controles cívico-militares. Y este no es un tema menor, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido durante estos últimos años es que los mecanismos civiles, los partidos, la asamblea y la sociedad, casi que no toman cuenta de la acción de los organismos militares y policiales. Es decir, ahí tenemos un problema bien complicado en relación a cómo se construye en definitiva esa lógica de poder, y luego sobre esto podemos hablar transformaciones sin duda en la lógica del delito transnacional. La globalización y el crimen organizado han modificado radicalmente la geografía de este proceso. Quisiera pasar a la siguiente lámina para dejar planteado esto, ¿no es cierto? Digamos, en torno a cómo enfrentar esto, hay básicamente como 3 grandes corrientes, digamos, más filosóficas y más en la política pública. La primera es este planteamiento de sálvese quien pueda, ¿ya?, que es esta visión, digamos, del neoliberalismo extremo. Entonces, la violencia y el delito son problema de la gente. Esto que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien piense esto? Sí, ¿no es cierto? Cuando alguien lo que dice es que los chicos vayan con chaleco antibalas a clases, es eso, ¿no es cierto? Es decir, el Estado ya no existe, ha colapsado, y entonces es un problema de los padres, ¿no es cierto? Que no le maten a tu hijo es un problema del padre. Entonces tiene que organizarse para hacer guardia en la puerta o mandarle al hijo con chaleco antibalas. Esta visión lo que hace es anular no solamente las capacidades del Estado, sino la propia noción de un contrato básico que es el bien público Estado. Entonces aquí tenemos algunas cosas: la privatización de los servicios de seguridad,
la justicia por mano propia, el libre porte de armas y la profunda segregación del espacio urbano, que es lo que estamos viviendo en nuestras ciudades. Pero claro, si uno se pregunta si nadie sale y no hay parque y no hay lugar, e incluso los restaurantes son cada vez más segregados, ¿dónde queda la ciudad como ese espacio de encuentro? Vivimos en una ciudad hipersegregada. La otra visión, digamos, es una visión que, digamos, se llama el punitivismo penal, ¿no es cierto? La mano dura, ¿no es cierto? Que parte del concepto de que la violencia son el resultado de las conductas transgresoras y lo que hay que hacer es básicamente, digamos, castigar esas conductas. Y entonces en torno a eso hay cosas como el endurecimiento de penas, todo esto que se llama el punitivismo, ¿no es cierto?, penal. Entonces, como ahora están delinquiendo desde más jóvenes, vamos a bajar todo a los 16 años. Pero ya aparece un chico también de 13, entonces bajemos a 13. Y después habrá uno de 12, entonces bajemos a 12. No sé si me explico, ¿no es cierto? Es decir, pensar que esos son los elementos que van a resolver. Uno debería preguntarse de dónde y qué tipo de vida tiene un niño que a los 13 años está en ese contexto. Entonces ahí tenemos la típica, ¿no? Ampliación de las potestades de la policía, instauración de medidas de excepcionalidad, crecimiento de la población. Nosotros hace unos años teníamos 13, 14 mil privados de libertad, hoy estamos en 40 y subiendo. Y entonces uno se plantea, ¿la función básica de rehabilitación está funcionando? ¿O es todo lo contrario, no es cierto? Es decir, tal vez, no sé si en la sesión anterior, la próxima, analicen lo que ocurre en las cárceles. Digamos, en las cárceles entra alguien probablemente por un delito. Si tú estás en un pabellón que tiene que aportar cada semana varios miles de dólares al dueño del pabellón, sea una banda o sea un mix entre la administración y la banda, evidentemente eso te empuja a un proceso de reclutamiento. No sé si explico, ¿no es cierto? Es decir, entras, vamos a decir así, en una delincuencia individual, sales como un delincuente orgánico en una estructura. Ese es el proceso que tenemos ahora. La economía política de las cárceles tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo es posible que cárceles de máxima seguridad con 3 filtros tengas armamento de grueso calibre, pero también tengas los implementos para hacer una fiesta el día del cumpleaños de no sé quién? ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo es posible que no se pueda bloquear las señales de celular? Un aparato de bloqueo de señal de celular de esto es una cosa que es baratísima. Entonces, estos son los elementos que hay que preguntarse. Y entonces finalmente tenemos, volveré nomás, una tercera visión, que esa es la que habría que desarrollar, que ya no alcanzamos, que es plantear, digamos, una mirada más integral. Es decir, bajo la comprensión de que estamos hablando de un fenómeno multicausal y complejo, pensar en una combinación de intervenciones preventivas con fortalecimiento del institucional, de la institucionalidad y recuperación de la capacidad social y pública de intervenir. Yo tengo la impresión de que estamos en el filo de un abismo que puede ser peor y que para eso es fundamental que tengamos espacios y reflexiones como esta. Se me quedó un poquito en la mitad, pero bueno, ya habrá tiempo. Muchas gracias. Bueno, quisiera aportar algunos elementos a esta discusión, más en la perspectiva de teoría política y teoría económica, porque, bueno, creo que es importante entender que la situación lamentable y frente a la cual expresamos toda nuestra solidaridad que vive hoy Ecuador, pues es una situación que encaja también en un contexto global de desconfiguración del Estado, de desconfiguración de esa figura que hemos conocido, digamos, tradicionalmente, y a partir de la cual se establece un contrato social que hoy vemos claramente en riesgo. Antes de entrar un poco en materia, quisiera mencionarles los 3 elementos que voy a abordar. El primero, un análisis muy breve del Estado y de esa desconfiguración del Estado contemporáneo. Segundo, los efectos en términos del ejercicio de la ciudadanía que tiene una decisión como la que hoy se toma en Ecuador frente al porte de armas. Y tercero, aportar un elemento que creo que a veces pasa muy de largo en el análisis de estas crisis políticas, que es el uso político del miedo y su factura en términos de la institucionalidad y de la configuración de subjetividades, tanto propensas a la violencia
como constructoras de paz. Pero antes de ello, quiero resaltar que en América Latina tenemos al menos 3 casos, lamentablemente tenemos muchos más, pero 3 casos que han sido emblemáticos en mostrar el efecto letal del uso de armas en la resolución de conflictos sociales. El caso que propiamente tengo que señalar, el caso de Colombia, en el que la lucha armada demostró durante más de 60 años que por la vía de las armas era imposible alcanzar las transformaciones políticas y las transformaciones en materia de justicia social que se estaban buscando. El narcotráfico que se instaló en Colombia y reestructuró completamente la forma social, pero también la organicidad estatal, y que transformó dramáticamente para siempre el modo en el que los colombianos y las colombianas construimos sociedad. Y un tercer elemento en Colombia, el paramilitarismo. El paramilitarismo ha sido uno de los fenómenos más complejos de transformación de la vida en Colombia, y fundamentalmente estuvo motivado por esta misma razón que hoy está detrás de la decisión del porte de armas en Ecuador, y es permitir que la ciudadanía tenga la opción de la justicia por mano propia. También está el caso de Honduras, donde sabemos que la exacerbación de la justicia privada y de la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas no solamente tengan cómo defenderse, sino también cómo contratar seguridad privada para que pueda acompañar a sus niños y a sus niñas a las escuelas, a sus adolescentes y jóvenes a las fiestas y a los espacios sociales, pues no es que haya permitido una mejor condición de seguridad. Por el contrario, lo que ha hecho es una expansión de los actores y de las personas que se vinculan a todas las formas de violencia. Y está el caso de México. Quiero recordar particularmente lo que implicó para México el programa Rápido y Furioso, con el cual se ingresaron a México más de 2.800 armas con GPS, con el propósito de rastrear la ruta a través de la cual estas armas alcanzaban el posicionamiento en altos mandos de los combos y las jerarquías del narcotráfico, y de esa manera lograr capturar a estos delincuentes. Sin embargo, lo que generó el programa Rápido y Furioso en México fue una exacerbación de la violencia, y puso a las y los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, como señalaba el doctor Augusto, los puso en el foco de la violencia, exacerbando las condiciones de juvenicidio, precarización y violencia de los jóvenes en este país. Bueno, con estos elementos quiero señalar, un poco volviendo a la agenda que les proponía al comienzo, que asistimos a un momento de reconfiguración y casi de desconfiguración de la forma de Estado moderno. Esa forma de Estado que, como bien lo señalaba también la doctora Alejandra, pues básicamente se configura a partir de un pacto, ¿sí? El pacto de la protección y el pacto de del no ejercicio de la seguridad, de la justicia por mano propia. Estos dos elementos, que hoy nos parecen bastante simples, pero que dieron a luz el Estado contemporáneo, esa forma moderna de Estado contemporáneo, pues son justamente las que se desconfiguran, las que se transforman y se deshidratan políticamente cuando se permite a la ciudadanía tener armas, portar armas y ejercer la justicia por mano propia. Estos 3 elementos, estos factores que desconfiguran ese contrato social, permiten que hoy podamos ver, en el caso de Ecuador, pero también en casos como los que ya he mencionado, que el Estado se fracture al menos por 3 vías: la vía de la garantía, la vía de la legitimidad y la vía de la adherencia. Cuando hablamos de la deshidratación del Estado por la vía de la garantía, básicamente nos referimos a la imposibilidad cada vez mayor y cada vez, más creciente
como efecto, podríamos decir, aunque decir que esa sola es la causa sería insuficiente, por la vía del neoliberalismo, decir que el Estado no es suficiente para garantizar los derechos y para garantizar un orden económico capaz de garantizar las necesidades básicas de su ciudadanía. ¿Por qué es importante entender la fractura del Estado por la vía de la garantía? Porque cuando el Estado no es competente en esta garantía, emergen otros actores que compiten con el Estado esta garantía, que compiten el posicionamiento económico, que compiten e incluso superan al Estado en la oferta de alternativas económicas de subsistencia, y ahí es donde debemos situar la emergencia del narcotráfico y la emergencia de estas otras economías que sustituyen en ciertos lugares al Estado y que son capaces de lograr una cierta, configuración de sociedad en la que la misma ciudadanía desecha al Estado. Es decir, cuando hablamos del narcotráfico no estamos hablando solamente de un actor que vende, que comercializa, que produce drogas. Estamos hablando de un actor capaz de suplantar al Estado, capaz de ordenar en términos territoriales, en términos de subjetividad, un poco en términos de seguridad y población, como lo diría Foucault, ordenar lo que pasa en un territorio. Bien lo decía el doctor Augusto ahorita, esta situación de violencia que está viviendo el Ecuador está geográficamente, espacialmente situada y está ordenada también por los actores que en ese lugar son capaces de suplantar al Estado. El segundo elemento de fractura tiene que ver con la legitimidad. Y ahí estamos hablando de la soberanía, de la capacidad del Estado de tener soberanía sobre el territorio. ¿Qué pasa cuando una figura de Estado no es capaz de garantizar la soberanía? Pues que esta competencia con los otros actores lo dejan por fuera, pero además le hacen perder la legitimidad para poder operar sobre la justicia, sobre la protección, sobre la garantía en ese sector. Y el tercer elemento tiene que ver con la adherencia. Un Estado que se fractura por la vía de la adherencia es un Estado que es incapaz de lograr que la ciudadanía confíe en él, que es capaz de adecuarse, adherirse a la normatividad. Y por eso es tan importante entender la fractura del Estado por la vía de la adherencia, porque todo el marco normativo, jurisprudencial, queda entonces en disputa, pero queda también en un orden de imposibilidad de operación. Estas tres características que inviabilizan el Estado es lo que Giorgio Agamben llamaría una condición de estado de excepción, ¿sí? Una condición que, como lo he dicho desde el comienzo, se ha generalizado dramáticamente en el mundo y que empieza a operar con una figura que también la traigo a colación con Giorgio Agamben, que es la figura de la estasis, es decir, de la guerra civil como forma de gobierno, como forma de gubernamentalidad. Y cuando un Estado da la posibilidad, viabiliza el hecho de que un ciudadano, incluso como lo ha dicho el ministro, con algunas restricciones, pero se permite el porte de armas, lo que básicamente se está viabilizando es una guerra civil como condición de gubernamentalidad. Muy bien, frente a estos elementos que hacen inviable, que fracturan el Estado, quiero incorporar un elemento de análisis y es el elemento del uso político del miedo. Es decir, cuando un Estado se fractura, cuando un Estado permite que la guerra civil, la autodefensa, sea una forma de consolidación de lo social, básicamente lo que está exacerbando, lo que está permitiendo es un uso irrestricto del miedo. Y algunos dirán, bueno, Hobbes ya trabajó bastante esta figura, pero no estamos hablando de la misma
del mismo concepto de miedo del que hablaba Hobbes en términos de adhesión. Estamos hablando del uso político del miedo, al menos en 8 factores que me permitiré mostrar a continuación. No sé si se ve. Bueno, muy bien. Este es un concepto, una categoría analítica en la que yo trabajo hace algunos años, que es la categoría de fobopolítica. Y voy a mencionar brevemente los 8 rasgos que caracterizan esta forma de uso político del miedo y que hoy son rastreables e interpretables en lo que está sucediendo en Ecuador. La fobopolítica hoy la entendemos, es decir, ese uso político del miedo, como una forma de gubernamentalidad que se instala precisamente en estados que tienen en disputa la práctica política y la despolitización, es decir, es en esa tensión donde surge la fobopolítica como forma de gubernamentalidad. El uso político del miedo, diríamos todos, es éticamente reprochable, ¿sí? Hoy no estaríamos tan de acuerdo en usar el miedo como una forma de gubernamentalidad, pero es políticamente explicable, ¿sí? Y es justamente lo que se hace cuando un gobernante le dice a la ciudadanía que el porte de armas es permitido como forma de defensa, ¿sí? Instala una forma de relacionalidad, de articulación social que fundamentalmente se instala en el miedo. El primer rasgo de la fobopolítica podríamos llamarlo espacios de seguridad, ¿sí? Y nos referimos en este rasgo no a una forma de pérdida del sujeto, sino de atrapamiento del sujeto. Cuando se le dice, cuando se permite que la ciudadanía tenga la posibilidad del uso de armas, no se le está diciendo que haga cualquier cosa, se le está estableciendo un marco de posibilidad, un marco de referencia en el cual ese sujeto puede ejercer de una manera distinta la ciudadanía. Es decir, es una forma particular, obvio, lo decía la doctora Alejandra ahorita, regulada, con consecuencias, con particularidades, con criterios, pero aún así es una fuga, ¿sí?, que establece unas posibilidades distintas de ser ciudadano en un contexto particular. Para que estos espacios de seguridad se generen, estos espacios en los que se regula la movilidad, se regula el porte de armas, se regula la capacidad de establecer justicia por mano propia, se necesita un hecho caótico. No es que el hecho se produzca intencionalmente, a veces sí, pero un hecho caótico como las masacres persistentes que ha vivido Ecuador, como el asesinato sistemático de algunas personas, pues básicamente es la condición en la cual se puede establecer este espacio de seguridad. Y entendamos que no es espacio de seguridad en términos de protección, es espacio de seguridad en términos de autoprotección, de autodefensa, que es la cuota inicial, la semilla de un ejercicio de paraestatalidad, paragubernamentalidad que puede ser muy peligroso. El segundo se refiere al tratamiento de lo aleatorio, ya lo mencionaba ahorita el doctor Augusto, presentando los datos, y no me voy a expandir mucho en ellos, pero básicamente de lo que está hablando es de cuál es esa relación de costo-beneficio que yo tengo si permito que la ciudadanía use o no armas. El tercero tiene que ver con las formas de normalización. ¿Qué es normalizar en función del miedo? Es establecer una ecuación con la ciudadanía en términos de qué libertades y qué garantías somos capaces de ceder y somos capaces de mantener para garantizar la seguridad. El cuarto elemento tiene que ver con las técnicas de seguridad y población. Y aquí quiero hacer un énfasis muy específico. El porte de armas no es para todo el mundo. Quien tiene que decidir entre comer o portar un arma, pues claramente decidirá comer antes que tener un arma. Aquí hay también una jerarquización de esa capacidad.
No todo el mundo podrá tener armas, no todo el mundo podrá blindar sus carros, no todo el mundo podrá contratar seguridad privada. Aquí también hay, digámoslo así, una clasificación, una mirada de clase frente a la posibilidad de protección. No es protección y garantía de seguridad para todos y todas. Hay unas capas que hacen posible, unas capas sociales, socioeconómicas que hacen posible esa protección. Lo otro tiene que ver con la capacidad de teatralización, y esto es muy importante en política. Teatralizar no es mentir, pero teatralizar sí es exacerbar para poder tener mayor control. Mientras mayor miedo tenga la comunidad, mientras mayor miedo tenga la población, mayor será también la fractura del tejido social, la dispersión del tejido social, y mayor será la desconfianza con la que la sociedad pueda construir su cotidianidad. Las economías del miedo. Decía al comienzo que esta es una mirada en la que no podemos ser ingenuos. ¿A quién le interesa que se vendan armas? ¿A quién le interesa que Ecuador tenga hoy una fuga en esa restricción de la tenencia de armas? Aquí hay que hacer una lectura también de los costos y beneficios económicos, de la dinamización de la economía que tiene el porte de armas. Dos elementos finales. Uno, los efectos del uso político del miedo sobre los cuerpos, ¿sí? Sobre los cuerpos de los jóvenes, sobre los cuerpos, lo decía el doctor Augusto, quienes son hoy los que están al frente, no solamente de los hechos de violencia, también hoy son los y las jóvenes, las víctimas de esta confrontación irracional de los diferentes grupos armados. Y digamos que hay un elemento de salida, porque la categoría fobopolítica nos permite también entender que frente a ese uso político del miedo y estas formas de gubernamentalidad contemporánea, habrían alternativas. Algunas de ellas las mencionó el doctor Augusto, pero quiero hablar aquí de la profanación. De la profanación en términos filosóficos, como lo propone Giorgio Agamben, y es la recuperación al orden de lo humano de aquello que había sido robado, que había sido cooptado por otros intereses. Creo que es posible hoy en Ecuador, y en ese sentido exalto y valoro supremamente lo que está haciendo hoy la universidad, establecer unos escenarios de diálogo y de debate donde podamos poner sobre la mesa, visibilizar los efectos en términos de subjetividades, pero sobre todo los efectos en el tejido social que hoy tienen decisiones tan dramáticas como permitir la tenencia de armas en el país. Esto genera no solamente una expansión del miedo, como ya lo he dicho, sino una fractura en términos de confianza que pone el futuro en cuestión, ¿sí? Pone la posibilidad de pensar una sociedad en paz en cuestión. Y por eso es importante que en términos del papel del juego, de esa performatividad, sea el debate, la reflexión, el fortalecimiento de la sociedad civil lo que permita hoy contener efectos de decisiones políticas tan dramáticas como estas. Muchísimas gracias.